Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Bueno, hoy tenemos día grande aquí en el pelotero del Antifaz porque aunque mi ordenador esté hablando, no sé qué me está diciendo, pero no me importa porque el que me importa es el invitado que tenemos aquí, que es Ander Cotorro, un periodista, comunicador, analista de nuestro rival del domingo, del rival del Zamora Club de Fútbol, y es un placer y un lujo hablar con alguien que lleva el fútbol en las venas, que es tan joven como yo, pero que ha hecho mucho más camino a mi edad o parecida. Así que no perdemos más tiempo, que seguro que nos tiene muchas cosas que contar. Ander Cotorro, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, nada, encantado de estar aquí charlando contigo. Lo de tan joven como tú, bueno, eso habrá que verlo, ¿De qué promoción pero eres? yo soy del 95. Pues eso, más joven que yo. Estaba bien informado, eres de la generación de David Fernández, que Ujú. además me consta que sois buenos compañeros. Yo soy del 94, o sea que sí, tengo razón en eso. Ah, mira, pues sí. Sí, es lo único. Además, en el Máster Villanueva, que estuvimos los dos, con Luis Ujú. García y demás grandes personajes, pues yo estuve en la 2017-2018, me metí en LinkedIn por aquello de documentarme un poco para disimular. A veces los periodistas hasta nos documentamos y todo. Pues me metí en tu LinkedIn y ponía, estuvo después que tú. Así que no engaña. Sí, sí, allí estuvimos. Yo estuve en la 19-20, un año en el que no pasó nada reseñable, tan solo una pequeña pandemia que Sí, igual nada. os suena de algo, pero estuvo bien, la verdad que fue una experiencia curiosa y en la que se aprende bastante, sobre todo de cara a poder, digamos, tener un mejor, o desenvolverte mejor dicho, desenvolverte mejor cuando estás en los medios o cuando te toca hacer cosas de comunicación. Sí, sí, además yo es un año que recuerdo de manera fantástica, con lo bien que lo pasé con los compañeros, hice contactos, tengo números de ahí que los conseguíamos de aquella manera, pero bueno, eso ya para otro día. Y después con Luis García y demás mitos, pues ¿qué vamos a decir? Un día contaste en la radio, ¿no? Ahora ya vamos al tema, pero que te había llamado Cascorro, esto me hizo mucha gracia. Sí, sí, fue. No recuerdo si fue de los primeros días o por la mitad. Sí que me acuerdo que fue en uno de los pasillos que hablando me dijo Cascorro, me llamó y tal, Cascorro, tal, ven. Y yo le dije, a ver, Luis, o sea, que mi apellido ya de por sí es particular como para que encima no lo sepas, o sea, que es Cotorro. Y dice, ah, sí, ah, pues es verdad, no sé. Ya es algo que siempre que puedes, sobre todo con la gente de la COPE, pues aprovechas ahí para meter el que la gente sepa de verdad que Luis García a veces se le va un poco. Sí, solo a veces, solo a veces. Bueno, a Paco González también se le va y dirige el programa que te llamo Andorro, pero ya Se, eso nos podríamos se me detener. va, se me va a mí que digo en mitad de los partidos a ver si un jugador la puede liar o no y resulta que le han quitado hace 10 minutos porque a veces estás en Bavia, pues bueno, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, hasta en las mejores familias, hasta en la familia de Cotorro, que te quería preguntar, hay muchos cotorros por ahí, porque tú eres el primero con el que hablo y yo creo que es el primero del que oigo hablar también. Bueno, es la familia de mi padre y así que sí tenemos unos cuantos porque está mi padre, está mi tía, están mis primas, así que sí que hay unos cuantos tanto digamos en la misma línea como si echamos para atrás. Lo que pasa es que soy el único que ha tenido la pedrada en la cabeza de querer meterse en este mundillo y hacer este tipo de cosas. Digamos que el resto tienen cosas más normales como trabajos, normales entre comillas, porque aquí periodismo no es nada extraño, pero por eso es el único que seguramente podrás encontrar. También te digo una cosa, no soy familiar del médico de Nadal. Ya, sí, es verdad, mira, otro que conocía, pero del que no me daba cuenta ahora mismo, es verdad. Ángel Ruiz Cotorro, también, también, también. Vale, pues hecha esta presentación ya podemos ir más al grano y es, me lo has puesto en bandeja, cómo nace tu pasión por el fútbol y si tú ahora mismo eres más periodista, eres más comentarista, eres más analista, ¿qué eres exactamente ahora mismo? Bueno, a mí el fútbol al principio no me gustaba. Esto suena un poco como extraño, ¿no? Sí, Lo que pasa es que fue algo que de un día para otro me empezó a llamar la atención y ya me metí a full con ello. Sobre todo, eh, al principio disfrutaba jugándolo más que viéndolo, pero luego ya empiezas a querer saber eh, quiénes son los jugadores que están, ir conociendo más jugadores, más equipos.
más historias, luego ya te entra el, oye, ¿y esto por qué es así? ¿Y este equipo cómo juega? ¿Y por qué hacen esto? Y así un poco rascando en todo eso, pues acabas llegando a donde estás hoy. Sobre todo yo creo que influyó mucho el programa en el que participaba nuestro amigo David, que era marcador internacional, que yo era un auténtico enganchado. O sea, yo recuerdo llegar del partido al coche con mi padre y lo primero que hacía era poner Radio Marca porque sabía que estaba MI. Llegaba a casa y lo tenía todo el rato puesto, no salía a la calle hasta que acababa a las 6 de la tarde porque lo quería escuchar entero. Y ellos fueron un poco los que me empezaron a meter ese gusanillo de, pues lo que te decía, de conocer ese jugador random que está jugando en la Liga Belga, de quedarte viendo a Axel Torres en Gol Televisión y descubrir a un tal Kevin De Bruyne jugando en el Genk porque lo saca Axel en su programa, descubrir a un tal Robert Lewandowski en el Lech Poznan porque te pica ahí el estar mirando, y así fue un poco como surgió. Respecto a la pregunta que planteabas de qué soy yo ahora, yo nunca me he considerado un periodista, la verdad, porque digamos que mi proceso mental no fue yo quiero hacer periodismo, que hay mucha gente que es así. Lo mío fue, a mí me gusta el fútbol, ¿qué opciones tengo? Futbolista, descartamos, porque dentro de todas las virtudes con las que nací, el jugar a fútbol no es una de ellas, ni mucho menos. Entrenador y scout, la verdad es que nunca fue algo que se me pasara, o analista, nunca se fue algo que de primera se me pasaba por la cabeza. Entonces el razonamiento fue, pues oye, hay gente que habla en medios de fútbol y se lo pasa bien, periodista deportivo. Entonces yo creo que siempre he sido más alguien que le ha gustado el fútbol, y ahora en este punto te diría que soy más un analista que colabora en medios que no un periodista, porque en sí, y ahí están todas las piezas que la gente puede buscar que yo haya hecho en medios, yo nunca he hecho periodismo como tal, nunca he dado noticias, nunca he contado historias o no he pretendido hacerlo. Lo que he querido siempre es intentar hablar de fútbol, de lo que es el juego. Al principio menor conocimiento, ahora un poco más, que tampoco es que sea mucho. Sí, bueno, yo creo que sí, que es bastante y que solo hay que escucharte en la radio para percibir que sabes de lo que hablas y que luego pues, puedes acertar o equivocarte como nos pasa a todos, pero que tú lo haces con conocimiento de causa y con propiedad. Y es muy interesante todo lo que nos cuentas porque la casa de Axel Torres, aquel mítico marcador internacional, pues fue escuela de muchos que han acabado en clubes como la Real Sociedad, incluso también era de la familia, entre comillas, incluso para el futbolista anónimo, que yo era de jugar al futbolista anónimo, que era Ecos del Balón, que también Ujú. fue cantera de periodistas que han tomado un rumbo parecido al tuyo. Ahora te preguntaré cómo acabas exactamente en el Baracaldo, más allá de razones geográficas y de cercanía. Ujú. Pero antes que eso, creo que es una buena cuestión el saber si crees que están haciendo un nuevo tipo de profesional muy vinculado al periodismo, pero a caballo entre ser periodista y ser analista. Es decir, un poco lo que tú haces, lo que acabó convirtiéndose Abel Rojas, Gaby Ruiz, también de la escuela de Maldini, Tomás Martínez, Guillermo Ujú. Valverde. Si están haciendo una nueva figura que nunca habéis hecho exactamente el periodismo tradicional de ir a buscar las fuentes, destapar una noticia o un escándalo, y que os centráis más en el juego y que acabáis por esa razón en los clubes. A ver, yo creo que la gente que hace esto no necesariamente tiene que acabar en un club, te lo voy a desarrollar luego eso. ¿Sí? Empezando por responder, puede ser que es un perfil que está surgiendo. Creo que hay mucha gente a lo que le gusta, que lo que de verdad le gusta es lo que pasa, entender los porqués, oye, pues este jugador ha metido gol ya, pero ¿por qué ha llegado ese gol? ¿O cómo está jugando este equipo? En definitiva, de nuevo, ¿por qué pasan las cosas? Eh, Luego hay otros que les apasiona el sacar la noticia, hacer reporterismo, ese tipo de cosas. Bueno, al final aquí cada uno con lo que le llama la atención. Cada vez más, bueno, también al final habrá gente que lo haga porque es también un poco desmarcarte de lo normal, por así decirlo, ¿no? Al final, la gente que se mete a periodismo normalmente acaba estando en una redacción, pues entrando en un programa a contar noticias o escribiéndolas en un periódico, o hace reporterismo, o hace narración, o hace, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Vídeos en un programa de la tele, etc, etc, etc. Y luego pues hay otra gente que lo que coge dice, vale, si todo el mundo hace esto, pues yo me voy a diferenciar haciendo eso, y otro lo hace porque realmente pues le gusta el juego, y al final es un poco unir pues las dos pasiones que tienen, que son comunicar y hacer y hablar de fútbol. Eh, ¿Por qué te decía que no creo que todos están orientados a acabar en los clubes? Yo creo que
hay gente que disfruta comunicando ese tipo de cosas, que disfruta explicándole a otra gente que igual no sabe tanto o que no lo puede ver o que simplemente quiere recibir otra opinión, pues hay gente que disfruta haciendo ese tipo de comunicación y que no tiene en su mente acabar en un club. Yo, por ejemplo, siempre he preferido acabar trabajando en el fútbol si era posible. Si al final acaba siendo en los medios, pues también igualmente contento, pero si me das a elegir, prefería los clubes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay clubes que en todos los nombres que has citado, y yo sé que hay clubes que ahora mismo lo siguen haciendo, claro, ellos ven que hay gente que está en los medios o en redes que habla de jugadores de fútbol bien, que se nota que tiene conocimiento y que dicen, joder, si esta gente controla estos jugadores, estos equipos, ¿por qué no lo voy a incorporar yo? Si es una persona que sabe del tema, sabe, como decías tú, sabe de lo que habla. No voy a dejar escapar esa posibilidad. Entonces lo que hacen es, pues le absorben para su estructura y además es gente que ve que, oye, mira, seguramente me están dando mejores condiciones económicas y laborales que en el periodismo, pues al final acepto entrar ahí, que es un mundo diferente. Y te decía que hay direcciones deportivas, yo sé que hay gente de direcciones deportivas que lo que tiene es la campanita de Twitter de según qué cuentas y cada vez que esa cuenta tuitea, le sale, por ejemplo, imagínate, Miguel tuitea, oye, qué buen jugador es Quique Márquez del Zamora, me lo invento, ¿eh? Y claro, Quique Márquez, imagínate que es un jugador totalmente desconocido. Pues a ese miembro de una dirección deportiva le sale el tuit de Miguel diciendo que Quique Márquez es buen jugador y que lo está haciendo bien. Entonces le guardan su lista. Cuando tiene tiempo le analiza y si le sirve, pues un jugador que ha ganado. Al final es una fuente de información más que ellos tienen. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué proceso más interesante y que también tiene esa doble vertiente de tanto gente que tiene la inquietud de llegar a los clubes como clubes que tienen la inquietud de captar, porque nunca se sabe dónde puede surgir el fichaje oportuno, tanto hablando de comunicadores que puedan llegar a desempeñar el puesto de analistas como de futbolistas a los que ellos no tienen todavía en su red de ojeadores. ¿Y cómo llegas tú precisamente, Ander, al Baracaldo? Porque yo, entre la biografía que he consultado tuya y que también te había escuchado comunicar antes de tiempo de juego, no mucho, pero sí que te había leído en el Desmarque, sí que había Ujú. leído a David Fer referenciarte en varias ocasiones. ¿Cómo acabas tú en el Baracaldo? Mira, es bastante curioso. Yo estaba en el Leioa, que es un club de aquí de tercera ref, Sí, en el fútbol base como responsable de captación. Era un poco el que proponía nombres desde los que pasan de infantil a cadete, los que están en cadete y los que están en juvenil, ¿no? Hacía cadete B, cadete A, juvenil B, juvenil A. Y juvenil C creo que también. ¿Qué pasa? Que por cuestiones de que al final aquí hay que vivir de algo, ¿no? Hay que comer. Yo tuve que tomar una decisión de eliminar trabajos que me llevaban mucho tiempo, pero no me daban rédito económico. Y el de Yoa fue uno de ellos, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo estaba jugando en un equipo de tercera regional, que es lo más bajo del fútbol español, aquí en el País Vasco, con amigos de toda la vida. Pues el entrenador era un amigo que me entrenó cuando yo tenía 17, 18 años, o sea, fíjate cuánto tiempo, ¿eh? Y nos estaba entrenando otra vez. El segundo entrenador era el portero de aquel juvenil con el que estábamos con este entrenador. Y luego el central del equipo era otro amigo de toda la vida que era el central de aquel equipo. Entonces estábamos, pues el entrenador, el portero, como segundo entrenador, este central y yo, que éramos amigos, que nos conocemos desde 2010. Estábamos juntos y yo ahí qué pasa, que yo descubrí que ya el cuerpo no me daba, entre que soy muy malo y que ya no me daba el cuerpo para jugar a fútbol, lo dejé de jugar. Yo jugaba de delantero y ese año lo dejé y me metí como otro entrenador más en el equipo. Entonces estábamos el entrenador, el segundo entrenador, yo y el central de jugador que era el único que quedaba. Y estuve entrenando con él, estuve en ese equipo en tercera regional y los lunes entrenábamos un campo de fútbol 11, ¿no? Medio campo nosotros, el otro medio campo, el Baracaldo de tercera red, que estaba en aquel entonces, fue el año que ganó la Liga Invicto. Y el entrenador era Imanol de la Sota, como es ahora, el preparador físico era el mismo, el segundo entrenador era el mismo, y el entrenador de porteros era Borja Imaz, que era una persona que yo había conocido a través de las tertulias de Hincha Bilbaíno, que es un canal que lo que hace sí, es lo conozco. reaccionar post partido, según acaba el partido del Athletic, 5 minutos después hace tertulias. Y yo, tanto en la 2021 como en la 21-22, había estado mucho en ese canal y había conocido a Borja y habíamos hecho una relación. Y él ya me había estado diciendo, oye, vente al Baracaldo.
vente, y yo que soy peculiar en la manera de gestionar sobre todo la lealtad, entendía que yo si estaba en el Leioa no me iba a ir al Baracaldo en aquel momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo en aquel entonces ya no estaba en el Leioa, estaba en el equipo este de tercera regional. Y entonces, pues ya de mitad de año para verano, ¿no? De enero a verano, ya pues fue empezando un 20, oye, ya estoy más dispuesto a ir. Empecé a hablar con el director deportivo, Joseba Núñez, que me conocía de Twitter. Y pues cuando acabó la temporada en la que tuvimos la suerte, tanto el equipo este de tercera regional como el Baracaldo, de ascender los dos, pues hablando con el director deportivo, pues surgió la posibilidad de entrar como analista en un primer momento para hacer el análisis propio. Y así fue como de coincidir los lunes en un campo de fútbol entrenando los dos, un equipo de tercera regional y un equipo de tercera ref, pues a través de un amigo que tenía ahí, que era el entrenador de porteros, pues, y que el director deportivo me conocía, hablando sin más, pues se dio la posibilidad. Imagino que también acompañada porque entendían que el trabajo que ellos sabían que yo hacía era suficientemente bueno como para darme la oportunidad. Qué gran historia, qué interesante, qué futbolera y la importancia de ir haciendo bien tu trabajo, tanto en redes sociales como a la hora de demostrar tu pasión por el fútbol. Tienes puntos en común con el invitado estrella habitualmente del canal, que ahora eres tú entre otros, pero antes de agarrar las riendas del Sabadell lo ha sido David Movilla y Ujú. también estuvo en el Leioa y también estuvo en el Baracaldo y bueno, también se ha pasado por aquí para hablar del Zamora en innumerables ocasiones y también estuvo en Hincha Bilbaíno de protagonista un día, que por Sí, eso yo conozco el canal, porque sí, recomendó, sí. además le dijo a Alfredo que tenía que llevar a Bielsa, que no sé si lo llevó o no, pero que se lo No, recomendó no lo Alfredo. sé, pero fíjate, o sea, Movilla tuvo el gran mérito de que al Leyoa lo tuvo muy bien, al Baracaldo hizo la temporada, creo que más puntos que recuerdo yo, que no ganan la liga porque el grupo, porque en la última jornada empatan con el Arenas de Guecho, que yo estuve en aquel partido, pero fíjate que lo mío, o sea, cuando lo piensas con perspectiva, tiene un punto más de surrealismo, porque yo pasé de estar en campos de tercera regional, que es lo más bajo que existe en el fútbol español, Miguel, no hay nada más abajo que No, eso. claro. O sea, estaba con lo peor de lo peor. Yo pasé a de repente estar en las Gaunas, en Lezama, en la Sesarre, jugando contra la Arena. Es decir, pasé a estar más, en un año pasé de estar más cerca de Vinicius Junior que de mi equipo en el que estaba. O sea, es surrealista totalmente y es muy curioso. Y como decías tú, es de estas cosas que pasan en el fútbol a veces. Ojalá llegar a hacer lo que ha hecho Movilla en el mundo del fútbol. Sí, aunque ahora tiene que levantar al Sabadell, no lo tiene fácil, a ver si lo consigue, porque aquí siempre le deseamos lo mejor y es un tío top en todos los aspectos, no solo como entrenador. Bueno, y en el Baracaldo, ¿qué es lo que haces exactamente, Ander? Porque te hemos escuchado en tiempo de juego, no sé si en la retransmisión he dicho, vamos, en la entrevista, en la charla, he dicho tiempo de juego, pero es allí donde te escuchamos cada fin de semana, Ujú. desde hace casi 2 años, o sin casi y allí analizas los partidos del Atlético habitualmente y luego lo que te echen. Pero siempre está el típico vacile con Andrea Peláez, que es de las nuestras, de la Franja de Gaza, como digo yo, de Zamora, Ujú. por estos partidos de primera federación que nos miden, por ejemplo, el domingo. Y siempre dices que eres el analista, has contado anécdotas, has contado cosas, pero nunca te has explicado que yo haya oído sobre qué es lo que haces exactamente en el Baracaldo. Mira, yo entré, como te decía antes, como responsable del análisis propio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me encargaba de hacer los informes sobre nuestro equipo. O sea, lo que había que mejorar, lo que estaba bien. ¿Y eso cómo funciona? Pues básicamente yo a Imanol no le conocía. A ver, sabía quién era, evidentemente, porque entrenó al filial del Athletic, entonces yo le tenía ubicado. Pero claro, no es lo mismo tenerle ubicado que entender cómo ve el fútbol, saber qué mensajes manda, qué es lo que quiere. Entonces, yo desde el primer momento lo que me dijeron fue, oye, tú tienes que escuchar todo lo que diga Ima y a partir de ahí ver si lo que se transmite al jugador se da o no se da. Entonces, desde el primer momento, pues pegado a él, escuchando cada charla, cada corrección en un entrenamiento, cada vídeo que les va a poner antes, cada intención que tiene para intentar entender cómo ve él el fútbol. Entonces, para que te das una idea, yo lo que hacía era, pues, cada vez que acababa un partido, yo le mando un informe en el que le digo, pues mira, esto que hemos trabajado, ¿sale o no sale?
este jugador, estos jugadores han estado bien o han estado mal, si es que se da, que a veces no haces individual porque es más colectivo todo. Pues yo qué sé, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú trabajas para el fin de semana una manera de sacar el balón concreta y una manera de apretarles concreta, ¿no? Y en el partido, cuando sacas la pelota, consigues hacer daño al rival, pero a la hora de apretarles eres un absoluto desastre y te superan todo el rato. Pues yo en el informe lo que le pondría es, mira, hemos presionado mal porque hemos hecho esto mal, esto mal, esto mal y nos han superado, pero con la pelota hemos hecho esto bien, esto bien, esto bien, esto bien, como habíamos trabajado y hemos conseguido hacer daño. Además de, por ejemplo, la línea defensiva es un desastre y hemos tenido estos problemas y le pones un vídeo. Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre intentando no sobreanalizar, es decir, hay partidos que no ha habido informe porque no ha habido nada que sacar, otras en las que ha sido 2 diapositivas, otras en las que ha sido 6 diapositivas. Quiero decir, no, depende de lo que te dé el partido, nunca hay que esforzar eso. Y, y luego también cosas, quiero decir, si por ejemplo en el primer partido de pretemporada tú sí le vas a sacar que cómo aprieta el equipo, si los retornos defensivos son buenos, si la salida de balón ha sido buena, si le vas a poner esas cosas. En la jornada 28 no le vas a poner hemos apretado bien, porque él ya lo sabe que el equipo aprieta bien. Hay que ir jugando un poco con qué cosa se da cada día y si hay algo que ya es normal y o que es muy obvio, pues ya lo ha visto él, ¿no? Intentas ir un poco más allá. Y este año, pues por como al final hay gente del cuerpo técnico que tiene otro trabajo aparte del Baracaldo, me han dado a mí la responsabilidad de hacer los informes de rival, ¿no? Bueno, Entonces ahora digamos que estoy ahí con mi compañero Tomo, que es el otro analista y sin el que no podría vivir, porque el trabajo que hace el previo a mí me ayuda muchísimo, tanto para facilitarme la vida como para ayudarme a detectar cosas. Y ahora pues así andamos, haciendo cada semana el informe del rival de la semana siguiente, haciendo el informe post partido nuestro de lo que ocurre y luego si hay algo, y Manuel quiere ponerles un vídeo durante la semana, yo se lo preparo. Si el mister me llama y me dice que hay un jugador que le llama la atención y que quiere saber qué me parece, pues yo me lo veo y le doy mi opinión. Entonces un poco pues el chico para todo. y él se fía de ti. Desde el principio se fió de ti, ahora ya seguro que sí. Pero al principio se fiaba. Buena pregunta, Miguel, buena pregunta. Pues mira, yo creo que él, en un primer momento, que no lo he hablado, no se lo he preguntado, ¿eh? O sea, todo va a ser mi impresión. Yo creo que desde el primer momento él, a medias, como voy a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y yo creo que él vio el primer informe que le hice, que fue de un amistoso contra el Eibar, que perdimos 4-0, y ahí él ya vio que, o sea, yo creo, veo ese informe ahora y como siempre, ¿no? Igual que si tú coges piezas tuyas periodísticas de hace 2 años, dices, uy, qué desastre, ¿no? Sí, sí. Yo lo miro y digo, no está del todo bien el informe, pero él en el momento, pues, le pareció un buen trabajo, porque me acuerdo que me lo dijo, y eso como que ya le hizo un poco estar más predispuesto, ¿no? A confiar en mí. Y ahora, pues, directamente es que ya te diría que incluso confía hasta mucho, hasta demasiado confía en mí. Me tiene demasiado muy en cuenta, la verdad. Yo en ese sentido eh, lo único que puedo estar es agradecido a Imanol y a Fernando, que es el segundo entrenador, porque poca gente, muy, muy poca, ha confiado así ha confiado en mí de esta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que de primeras, más o menos, y que luego he ido ganándome que sí confíe en mí, incluso a veces de más. Está bien saberlo y está bien también el ir haciendo méritos. Claro, todo es una carrera de méritos y por lo menos está bien que se vean retribuidos, porque a veces ni en el periodismo ni en todo lo demás es así, pero por suerte en tu caso sí lo está siendo. Y para analizar, por ejemplo, lo que más me interesa a mí, el Zamora, ¿qué es lo que haces? ¿Cuántos partidos te has visto de los 25 que van jugados? ¿O simplemente plataformas como Y Scout te sirven de mucho? ¿Cómo es ese proceso de analizar lo que viene el domingo? Bueno, no, no es diferente de otro fin de semana, quiero decir, a todos los rivales los analizamos del mismo modo. Lo que hacemos es, mi compañero Tomo va con una semana de adelanto con respecto a mí. O sea, él, por ejemplo, ahora lo que está haciendo es cortar partidos del Nastic de Tarragona, que es el siguiente rival, ¿no? Sí, La semana que viene jugamos contra el Lugo y el siguiente es Nastic, ¿no? Pues él está cortando esos partidos del Nastic y él corta por fases, ¿no? Corta la fase de ataque, de defensa, las transiciones, es decir, cuando tengo el balón, cuando lo pierdo, cuando lo recupero, cuando estoy defendiendo, cuando estoy atacando.
y los saques de portero también, ¿no? Nosotros hacemos como los saques de portero tanto del equipo rival como del equipo propio los separamos, ¿no? Porque hoy en día el fútbol es mucho de saques de puerta y presiones y luego está la fase defensiva, la fase ofensiva y las transiciones. Entonces él me da esa información, me da ese contenido con tendencias y momentos. Momentos es un poco un resumen de lo que hace, en que él ha visto, y en tendencias un poco los patrones que él va encontrando. Entonces él ya me está dando un poco, aparte de la harina para hacer el pan, por así decirlo, me está dando también un poco su visión, ¿no? Su análisis del rival. Normalmente eso, lo que solemos hacer es elegir rivales que se asemejan a lo que somos nosotros. Intentamos coger los clips de los partidos de rivales que se parecen al Baracaldo, porque si yo soy un equipo que defiendo, por ponerte un ejemplo, con el autobús puesto, y voy a coger partidos de un equipo que lo que hace es atacar en ultraofensiva como en el FIFA, ¿qué sentido tiene, no? Intentas coger equipos que se parecen a ti. Nosotros precisamente somos más de la ultraofensiva del FIFA que del autobús. Sí. Entonces hacemos eso. Y yo con esa harina, que me gusta hacer la comparación, lo que hago es pues un vídeo de cada fase del juego. Un vídeo de los inicios de portería, de cómo sacan el balón, un vídeo de cómo atacan, un vídeo de cómo defienden cuando presionan alto, cuando están más en la mitad del campo y cuando están cerca de su área, las transiciones defensivas y las transiciones ofensivas. Y yo ese informe en el que meto todo lo que yo veo, más los jugadores así más que más me llaman la atención del equipo contrario, suele durar entre 20 y 25 minutos, se lo mando a los entrenadores lo ven aparte de los partidos que ven ellos luego, y me dicen, vale, pues yo quiero de este vídeo, del vídeo de saques de portero, quiero este y este, del de defensa, quiero este y este, ¿no? Y así de cada vídeo. Y con eso elaboramos el que les ponemos a los jugadores, que suele durar entre 7 y 10 minutos. Y así es un poco como funcionamos, porque el balón parado se encarga el segundo entrenador. Y bueno, del Zamora, ¿fue muy largo o fue muy corto el informe de después del partido de ida? Porque intuyo, a lo mejor me equivoco, que después de una derrota suelen ser más largos los informes porque hay más cosas que corregir. Bueno, depende de cómo es la derrota. Hay derrotas en las que no hace falta tanto. Y fíjate, te diré más. Hay derrotas que en lo que haces es más poner el énfasis en lo que ha habido cosas, ha habido más cosas que has hecho bien que mal. Otros días no, otros días puede ser que has hecho muchas cosas mal. El del otro día lo hablábamos, el del Zamora de la ida creo que es de los más largos que hemos hecho durante el año, porque fue un partido por la manera que tiene el Zamora de jugar peculiar. O sea, quiero decir, un poco alejado de lo que suele ser normalmente. Y te diré que sí, que sí fue de los más largos, sí, sí, sí. Pero me lo podía imaginar por eso, porque es que fue un partido sorprendentemente positivo para nuestros intereses, pero con una victoria más abultada de lo que debió ser, porque el primer minuto aparece San Fermín allí con esa parada a la remanguilla y demás. ¿Qué te parece a ti el Zamora? Porque siempre está muy bien saber lo que piensa la gente desde fuera y más la que analiza tanto como tú del Zamora dentro de Primera Federación. Bueno, sin entrar en mucho detalle, porque Sí, creo que no procede, te ¿no? diría que es un equipo que tiene muchísima calidad, pero muchísima calidad, que tiene jugadores espectaculares. O sea, Quique Márquez, Pito Camacho, a mí son dos jugadores que me parecen de mucho nivel. Luego hay otros, Campabadal a mí me gusta. Creo que en el medio tenéis gente de calidad y atrás defensas que no están mal. Y me parece que, y el otro día se lo decía a la mencionada Andrea Peláez, que a mí me parece que tenéis un equipo para en ningún momento mirar hacia abajo. Sinceramente lo digo. Hacia arriba no me atrevo a decirlo ni de nosotros, que vamos en playoff. Pero hacia abajo yo creo que no, que tenéis un equipo que si está con el día es muy difícil de ganarle y que tiene momentos en los que te empiezan a coger el balón estos jugadores que te he mencionado entre líneas, sobre todo Quique Márquez, y te pueden destrozar, que es un poco lo que nos pasó a nosotros en la Sesarre. Entonces, si hay gente que me imagino que sí, del Zamora, que vea esta charla, yo le diría, incluida Andrea Peláez, que aunque no me lo compraba, lo sigo insistiendo, que esté muy tranquila porque en ningún caso me imagino al Zamora preocupado por el descenso, vamos, ni de broma. Bueno, yo estoy ahí en un término medio. Yo creo que para arriba no nos da. Y desde las 5 primeras jornadas, que ahí sí que lo veía muy, pero que muy negro, con un punto de 15. Desde que empezamos a ganar Andorra, al propio Baracaldo precisamente, más buenos resultados que enlazamos, la goleada a la Morevieta y demás.
ahí empecé a ver que podíamos no bajar, pero lo de estar arriba no me lo he creído y creo que no me lo voy a creer nunca porque tenemos fallos muy marcados que seguro que tú también lo sabes y que no te los voy a descubrir, así que nada, nada, hay que jugar al despiste. Pero hay cosas que fallan y además no tenemos esa continuidad ni de entrenador ni de muchos futbolistas de la temporada pasada, cosa que yo creo que en el Baracaldo sí que es un arma muy potente, ¿no? A vuestro favor, que tenéis esa continuidad en muchos ámbitos. El Baracaldo, sobre todo, tenemos que la gente que lleva aquí de los 3 años en el cuerpo técnico es muy buena. Eso es lo primero. El míster, el segundo entrenador, el preparador físico, Tomo, Borja, el entrenador de porteros, es gente de mucho nivel. Es un cuerpo técnico que ellos podrían estar en una categoría más tranquilamente. Y luego hay jugadores que entre su trabajo y la labor del cuerpo técnico, han conseguido, pues gente que está en tercera ref, pasar a primera ref y estar dando el rendimiento que están dando. Sí que hay una base importante que se ha mantenido y luego ha habido jugadores que han llegado para darte el salto. Entonces, yo diría que es un equipo primero formado por gente, o sea, por muy buenas personas, ¿no? El vestuario está formado por chicos espectaculares en lo personal, igual lo mismo para el cuerpo técnico, y que es un vestuario que te abraza, que te arropa, que te hace sentirte muy integrado y que sobre todo es muy solidario a la hora de trabajar en los partidos. Y nuestro modelo es un modelo que te demanda mucho desde el punto de vista del trabajo, de la concentración, de asumir responsabilidades con la pelota. Y son chicos que lo hacen sin ningún tipo de problema. Entonces es un poco esa continuidad que tienen, el que hay jugadores que se saben de memoria lo que quiere el míster y que ayudan a que los que entran nuevos se sepan mover en esa idea también a un nivel muy alto. Entonces yo creo que es eso, es sobre todo el muy buen trabajo que se ha venido haciendo con la base que empezó en tercera. Y es resurgir de las cenizas, porque son dos ascensos consecutivos. Ujú. Entre esos ascensos se llegó a enlazar por parte del Baracaldo una racha de 48 partidos sin perder, que es una barbaridad, sea en la categoría que sea. Ya sé que el Baracaldo no pertenecía a tercera red. El lugar natural del Baracaldo, como mínimo, igual que el del Zamora, es Primera Federación, es donde ha estado más tiempo en los últimos años y además el Baracaldo estuvo muchas décadas en segunda división, llegó a jugar Zarra ahí, o sea, sois un club con mucha solera, mucha tradición en la margen izquierda, que es esto, me gusta leerlo siempre, el equipo gualdinegro, del que hay que estar muy atentos el domingo. Pese a que estáis arriba, pese a ser un recién ascendido y pese a que se os marchó Sanadi al Athletic Club, lo habéis suplido bien. ¿En qué jugador nos tenemos que fijar? Quizás en Pablo Santiago, que es el que lleva 9 goles y es casi, casi pichichi del grupo junto a Quique Márquez, que también tiene 9 goles. Mira, te va a sonar topicazo, pero de verdad que no lo es y solo basta con ver un partido nuestro. Eh, el verdadero potencial del Baracaldo es el equipo. Es que es así, porque tú no entiendes el Baracaldo sin Unai en la portería con las paradas que hace, pero tampoco se entiende sin Tena apretándole en el día a día como le está apretando a pesar de que no juega tanto como juega Unai. Lo mismo con el trabajo que hacen los cuatro centrales cuando juegan, los laterales, los mediocentros. Pablo es el que más goles lleva y el que más asistencias lleva desde que Maro se ha ido, sí. También luego pues está Revi, que ahora mismo está lesionado, pero está también por ahí pues Kepa, Julen Huidobro, Ekaich, Arteche, Borja, Pedernales, que son así los que más suenan. Pero ya te digo que es un equipo que no se entiende sin el trabajo colectivo y sin la fuerza del colectivo. Y si no tuviera esa fuerza de colectivo que tiene, ya te digo yo que no estaría donde está y estaría bastante más abajo de donde está. Entonces, yo creo que lo que va a ver la gente el domingo en la Ruta de la Plata es un equipo con todas las letras y que probablemente sea, y te lo digo, o sea, si yo estuviera fuera del Baracaldo te lo diría también porque me parece muy obvio, uno de los mejores equipos a nivel colectivo que hay en el fútbol español. Sinceramente te digo, luego el nivel te da para lo que te da, la calidad te permite llegar hasta donde te permite llegar porque no somos el Barça de Guardiola, ni mucho menos, pero ya te digo que colectivamente es espectacular lo de estos chicos. Sí, lo ha resaltado hoy Juan Sabas. Justo hemos empezado un poco después por mi culpa, porque estaba escuchándome la rueda de prensa y pensaba que todavía no estaría disponible para mantener Mm. esta charla que está siendo un lujo. Y ha dicho el entrenador rival vuestro, el nuestro, Sabas, el entrenador palíndromo. Es curioso, el domingo es entrenador palíndromo Sabas contra el entrenador Taur de la Sota. Bien, esta clase de payasadas que no falten nunca en el pelotero del Antifaz.
Pues ha dicho que sí, que sois un equipazo, que además lo lleva diciendo varias semanas. Se nota que, aunque ganáramos 0-3 en la ida, tiene la lección bien aprendida del potencial que tenéis. Y es que solo habéis perdido veces fuera de casa. En casa 5, si no me equivoco. Ujú. Así que a domicilio sois muy, muy peligrosos. Y respecto a lo del entrenador rival, me contabas fuera de antena que tenías alguna anécdota de si tú te ves mucho o poco las ruedas de prensa de gente como Sabas. Sí, 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 te he dicho que te ibas a reír porque durante la temporada había visto 3 ruedas de prensa de los rivales, los 3 días perdimos y claro, de esto dices, no lo veo nunca más porque va a ser que vea la rueda de prensa y palmamos otra vez. ¿Qué pasa? Que contra Unionistas el fin de semana pasado, yo ya le había comentado a Imanol que cuando veía las ruedas de prensa perdíamos, que se había dado esa casualidad, ¿no? Esa coincidencia. Y la semana pasada contra Unionistas, jugamos el día antes del partido, me la puse en casa, pero no dije que la había visto. Me lo callé, dije, no voy a decir nada porque ya me van a decir que para qué la ves y tal. Y ganamos a Unionistas. Entonces, lo primero que le dije a Imanol al acabar el partido fue, ayer vi la rueda de prensa y hemos ganado, como ya rompiendo el gafé. Entonces, fíjate qué tontería, pero sí, de vez en cuando las veía y ahora pues me imagino que ya que he roto eso, pues igual me animo a verlas más. Y Manuel las suele escuchar, bueno, Manuel las escucha todas y él te comenta un poco normalmente qué es lo que se dice, así que en ese sentido te diría que depende un poco cómo me dé, las escucho o no las escucho. Pues tienes que ver la de Sabas y decírselo antes del partido, que es lo que nos funciona a nosotros. Y además la rueda de prensa de Sabas, fuera coñas, hoy ha tenido salseo. Del rival no mucho, pero ha tenido salseo. O sea que yo te la recomiendo como espectador y como aficionado de Zamora que espera que se siga cumpliendo, lo de que las veas y que pierdas, pero no, fuera de esto le deseo lo mejor al Baracaldo porque es un equipo revelación. A mí me gustan mucho los equipos que se caracterizan por el bloque más que por individualidades. Estáis arriba y oye, quién sabe, quizás llegue el tercer ascenso seguido, aunque es difícil. Bueno, a ver, esto te va a sonar muy Cholo Simeone, pero lo Partido a partido. importante primero Zamora. Zamora, Zamora, Primero, Zamora y Zamora. Estamos en eso efectivamente. y Zamora no se conquistó en una hora y como digo yo, 90 minuti al ruta son molto bruta. Aquí tenemos menos de 90, ya pita el árbitro el final, pero Ander Cotorro, muchísimas gracias, ha sido un lujo y te esperamos muy pronto, cuando quieras, para repetir. Un placer, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, muchas gracias y a lo mejor hablamos del Atlético en la Europa League, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, a ver cómo va eso. A ver, un abrazo, gracias. Nada, un placer, Miguel. Encantado. Chao, igualmente.